Buen día para todos. La siguiente es la exposición del trabajo de grado denominado Plan de Reducción de Impacto por Olores Frío en el cultivo de champiñón de la empresa Fungusas a cargo de la alumna Lady Sofía Mesa Vélez. El objetivo de la presentación es socializar los resultados obtenidos en la investigación realizada para el trabajo de grado tipo consultoría consistente en la elaboración del plan de reducción de impacto por olores, fríos, según sus siglas, en el cultivo de champiñón de la empresa Fungusas. Lo anterior como requisito para optar al título de especialista en evaluación ambiental de proyectos. El orden del día de la presentación es primero la localización del proyecto, seguido la descripción del mismo, los objetivos generales y específicos de la investigación, la metodología empleada para tal fin y los resultados, discusiones y conclusiones obtenidas. La empresa Fungusal se localiza en la vereda Paysandú del corregimiento Santa Elena de Medellín. Tiene como objetivo comercial el cultivo y comercialización de champiñón y se viene desarrollando desde finales de los 80 más o menos en el lugar. Actualmente produce 1.200 toneladas de champiñón al año, cuenta con 50 empleados y se localiza en un suelo cuyo uso principal de acuerdo al POT de Medellín es mixto urbano rural y la actividad se permite con restricciones básicamente desde el punto de vista ambiental. Dentro de la cadena productiva del champiñón se tiene que esta empieza con la recepción de materias primas. Esto es bagazo de caña, pajo de arroz y estiércol de pollo o pollinaza. Seguido de la elaboración del sustrato y finalmente se lleva a cabo la siembra del hongo, siendo de mayor interés desde la óptica ambiental el proceso de conformación del sustrato compost, pues es donde se han suscitado las problemáticas de orden social por la presencia de olores ofensivos, que son pues característicos propios de los procesos de descomposición de la materia orgánica. En la figura 3 vemos el flujograma del proceso y en la figura 4 el ecobalance de la actividad, concluyendo, infiriendo de este que el recurso de mayor demanda es el hídrico para la aumentación de la materia prima como es el tamo de arroz y las labores propias de orden y aseo de la actividad. Los olores producidos por la empresa Fungulus han sido objeto de numerosas quejas por parte de la comunidad y en virtud de ello la autoridad ambiental, en este caso Colantioquia, ha impuesto a la empresa la elaboración y presentación de un plan de reducción de impacto por olores siguiendo los lineamientos de la resolución 2087 de 2014. En marco de la elaboración de esto y del análisis de las etapas del ciclo productivo, se ha determinado que sin duda la mayor complejidad es la preparación y maduración de compost o sustrato, que es allí, al igual que el almacenamiento de la pollinaza, donde se producen las sustancias generadoras de olor como el amoníaco y el metano, por mencionar algunas, que son propios de la descomposición de la materia orgánica. Es así como se hace necesario identificar, para este caso en particular, cuáles son las sustancias, en qué concentración se producen, en qué etapas son de mayor intensidad y cuáles son los factores endógenos y exógenos que inciden en su intensidad y dispersión y hasta dónde se identifica su radio de dispersión para identificar los sujetos emisores o receptores y poder plantear estrategias tanto in situ como externas que puedan abarcar la totalidad de la problemática. El objetivo central de la investigación, entonces como su nombre lo indica, es elaborar el plan de reducción de olores para la actividad siguiendo los lineamientos de la resolución 2087-2014 que contempla, digamos que dos aristas y es las mejores técnicas disponibles y las buenas prácticas de manufactura. Los objetivos específicos es, como se mencionó ahorita, describir el proceso productivo del champiñón y así poder identificar las fuentes generadoras de olores ofensivos de manera preliminar ya identificadas como el sitio de almacenamiento de la pollinaza y los patios o las áreas abiertas que estamos viendo en la figura 6 y 7, que es donde se produce o se conforman las pilas de compost o sustrato.
Seguidamente se busca determinar los factores endógenos y caracterizar las condiciones del entorno que inciden en la generación y dispersión del olor. Esto es, por ejemplo, los factores meteorológicos y podría ser algunas actividades o algunos procesos humanos que puedan incidir en en la intensidad del olor. Finalmente, formular las estrategias ambientales para el control de olores a la luz de la resolución 2087. Como metodología empleada para el desarrollo de la investigación, digamos que se toman dos escenarios. Uno, la recopilación de datos de campo, consiste en registro fotográfico, entrevista al personal directivo y operativo, identificación de factores estructurales incidentes en la problemática de olores, por ejemplo, las áreas abiertas, la distribución espacial de la planta, las cortinas vegetales que se tienen alrededor, los cerramientos, las barreras cortavientos que pueda tener lugar, la topografía del sitio, etc. Algunas otras actividades pecuarias que se puedan desarrollar alrededor que puedan incidir en la intensidad del olor o potenciar los olores, como por ejemplo la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento Santa Elena, que se localiza aproximadamente a 500 metros de la actividad. Aquí se encuentra Fungluz y la planta de tratamiento de aguas residuales se ubica aproximadamente en este lugar. Luego la recopilación de datos de campo, o más bien a la par, se hace un análisis documental con la base de datos y fuentes confiables, básicamente de las bases de datos de la Universidad Manuela Beltrán. Se toma como insumo de mayor análisis el estudio y discusión de informes de investigaciones adelantadas por la empresa para el control de sustancias generadoras, como lo fue el estudio molecular realizado por la Universidad de Antioquia en la planta de producción. Y finalmente se formularon las buenas prácticas y mejores técnicas disponibles de acuerdo a las matrices de priorización, por ejemplo, que se elaboraron para las mejores técnicas disponibles. Como se mencionó anteriormente, los insumos de mayor peso que se tomó para la selección de la estrategia de reducción de olores fue el resultado laboratorio desarrollado por el grupo interdisciplinario de la Universidad de Antioquia. Allí se determinó que la sustancia de mayor interés es el amoníaco, porque si hay una concentración máxima de 58.50 partes por millón en unas pilas de compost, que lo espera, y mínimo de 350 en el área de la portería. Un resultado esperado en el entendido, pues que lógicamente a mayor distancia de la medición se va a encontrar una concentración menor. Esto se hizo con equipos de medición directa y basados en estos resultados que vamos a permitir acá exponer en la tabla que estamos viendo en este momento, se ven los resultados obtenidos, mirando, por ejemplo, que el H2S, que es una sustancia que también se espera encontrar en este tipo de procesos, pues fue imperceptible, y que en ese sentido vamos a concentrar o vamos a enfocar más bien las estrategias de reducción en el amoníaco. En ese sentido, entonces se barajan una serie de técnicas que van desde físicas, químicas, biológicas o físico-químicas, métodos de absorción y de absorción que se presentan y se exponen a la empresa como estrategias en marco de las mejores técnicas disponibles para la reducción de olores. Es así como se encuentran en el mercado tratamientos que van desde la biofiltración, fotocatalizadores, tratamiento de enmascaramiento, lavador de gases, que es muy común para el tratamiento de sustancias contaminantes en medio gaseoso, la oxidación térmica regenerativa, oxidación térmica recuperativa y antorchas de biogás. Con base a esta información
se construye una matriz de priorización de diferentes tecnologías como herramienta de análisis comparativo, mediante la cual se ponderó la mejor alternativa, asignando un mayor peso a la disponibilidad del mercado, seguido de la factibilidad de operación, entendidos estos como los criterios excluyentes en el momento de la toma de decisiones de la tecnología implementada. Con base a ello se elabora la matriz de priorización, infiriendo que la opción de tratamiento por biofiltración consistente en la utilización de biofiltros de origen natural como fibra de coco, turba o carbono activado ofrece las mejores bondades en términos de eficiencia y bajo costo, que combinados con aditivos microbianos ya dentro de la pila propia del sustrato o del compost, eh, mm, pueden ofrecen más bien eficiencias de remoción, altas eficiencias de remoción, entre el 56 y el 100%, que pueden combatir o atacar directamente la problemática identificada, que es la generación del olor. De manera paralela, se considera pertinente implementar como mejores técnicas disponibles la adquisición de maquinaria que aminore los tiempos de mezcla de las materias primas. Para ello nos vamos a devolver acá en las imágenes. Las pilas de compost se conforman en patios, como ustedes pueden ver, en áreas abiertas, y tardan un tiempo de maduración aproximadamente de 10 días entre los volteos, cargue y descargue y paso a los búnkers, que es donde terminan su proceso de maduración. Las técnicas de filtración van a instalarse en los búnkers, es decir, es acá donde se va a extraer el gas y donde se va a extraer y se va a instalar el biofiltro, pero seguimos con emisiones fugitivas de olor que se van a producir en los procesos de volteo. Es así como se sugiere aminorar estos tiempos de volteo y de retención de pilas de compost al aire libre. De ahí que se sugiera la adquisición de maquinaria que minore los tiempos de mezcla de materias primas al aire libre y su transporte hacia los búnkers como epicentro del olor, y donde se espera que se realice la extracción de gases y posterior biofiltración. Se plantea de esta forma porque no será la medida principal para la reducción de olores, sino que buscará contribuir a este fin con el beneficio adicional de mejorar los tiempos de producción de la empresa. Finalmente nos adentramos en temas complementarios como las barreras vivas, controles de olores en el receptor, redistribución de sitios de almacenamiento, educación e información, que van a ser parte de las buenas prácticas para la reducción de olores, pero que entran a complementar directamente las mejores técnicas disponibles. Las técnicas aprobadas para la eliminación de olores ofensivos en las plantas de tratamiento sin duda sugieren los mayores casos exitosos para el tratamiento de olores. En ellos se han determinado técnicas físicas, químicas y biológicas que en sinergia con la aplicación de buenas prácticas operativas ofrecen mecanismos de control eficiente en la reducción de sustancias generadoras de olor. Para el caso en estudio de Funglus, se identificó como sustancia de interés el amoníaco, y de acuerdo al resultado obtenido de la admisión de laboratorios, teniendo como epicentro la generación de sustrato o compost, se determina que la aplicación de métodos de absorción, como el lecho filtrante, los biofiltros, es una estrategia de bajo costo y de alta eficiencia. En el grupo de los tratamientos químicos o de absorción se encuentra, por ejemplo, lavadores de gases ampliamente utilizados para el tratamiento de gases contaminantes. Sin embargo, se observa, como lo vimos en la matriz de priorización, que las sustancias empleadas para encapsular los olores generalmente son corrosivas o son sustancias químicas o ácidos que se van a solubilizar en el agua y posteriormente exigen un tratamiento de aguas residuales que, que van a incurrir en mayor costo para la empresa, inclusive requieren de mayor infraestructura.
De otro lado, ya habiéndose planteado las mejores técnicas disponibles para el tratamiento al final del tubo que llamamos, es decir, extraer los gases contaminantes de los sitios donde se tienen identificados, eh, y posteriormente filtrarlo, lo que conocemos como estrategias al final del tubo. Ahorita mencionábamos la necesidad imperativa de combinarlo con buenas prácticas, para los cuales debemos tener en cuenta principalmente rosa de vientos como velocidad y dirección, pues es la que pues es donde se vehiculizan los olores y es donde debemos enfocar, por ejemplo, el tema de cortinas vegetales. Las temperaturas altas de los contaminantes tienden a volatilizar las sustancias, aumentando así más el olor. Es por ello, por ejemplo, que en los resultados obtenidos del muestro en la universidad determinaron que entre las 10:30 de la mañana y las 12 meridiano, pues se obtiene una mayor concentración de amoníaco, teniendo entonces presente esto para el momento, por ejemplo, del volteo de las pilas. La topografía es fundamental para los pisos altitudinales, determinar, por ejemplo, cómo inciden los vientos en esto, para la dispersión de la onda orante. Finalmente, es importante que todas las medidas a implementar estén documentadas debidamente, para lo cual se deben diseñar formatos de captura de información. Eh, Deben tenerse metas específicas de reducción que deben ser concretas, verificables y medibles. Por ejemplo, número de quejas recibidas, bien sea asumidas por la empresa o suministradas por la autoridad ambiental. Eh, Otra meta de reducción cuantificable es, si ya tenemos identificado el amoníaco como sustancia orante y sabemos que tenemos una concentración de 58,3 partes por millón en pilas, entonces establecer una meta de reducción a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, es imperativo que cada una de las acciones a implementar según el plan estén consignadas en un cronograma de ejecución donde se jerarquicen las actividades, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y la necesidad apremiante de la empresa o los requerimientos hechos por la autoridad ambiental, teniendo a la filtración como la estrategia de choque de mayor impacto, y en ese sentido será la de, la de priorización dentro del cronograma de ejecución. Eh, Muchas gracias por su atención.